Laida, gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. Javier, muchas gracias a ti por tenerme aquí. Oye, Laida, tengo la impresión de que sí estamos en un momento, quizá lo que son las cosas, no vayan a acabar ustedes siendo los presuntos culpables, ¿no? Sí, así es, porque no es una sola demanda, Javier, son muchas demandas. Ujú. Vivimos el miércoles, fue una audiencia en una de ellas, una muy importante porque se litiga justamente en el juzgado de la jurisdicción que retrató presunto culpable, es decir, donde hay jueces que se sienten agraviados, donde los magistrados se han expresado en contra, especialmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, desde que salió la película, y entonces pues sentimos que estamos en un proceso hostil. A ver, ¿en qué consiste, en qué estamos, para decirlo desde dos perspectivas? Hay una perspectiva, Laida, que tú ya manejas, que planteas, utilizas una palabra para definirlo, que si me permites compartirla, sí lo creo, pero hay una cuestión de carácter jurídico-técnica. ¿Cuáles son las acusaciones que están pendiendo en contra de ustedes? Mira, por un lado, hay litigios que tienen que ver con una estrategia que le llamamos de censura previa, y son los primeros juicios que tuvo presunto culpable, que es antes de exhibir o durante la exhibición te puedo retirar de sala, ¿no? Que es el primer escándalo que tuvo presunto culpable. Lo que estamos afrontando ahorita, y especialmente el miércoles, es lo que le llamamos de revisión o censura posterior, que es un contenido que ya salió a circulación, después puede ser llevado a juicio, y si hay alguna irregularidad o alguna ilegalidad, puede uno ser sujeto de sanciones de indemnización, ¿no? Tú usaste mi imagen sin mi permiso, eso es ilegal, entonces me tienes que dar una indemnización, y eso es lo que se está litigando. ¿Es la esencia de la bronca? ¿Perdón? ¿Es la esencia de la bronca, Laida? Sí, es la esencia, pero fíjate que hay temas muy delicados y muy importantes a nivel constitucional, porque presunto culpable estaba siendo grabado en una audiencia pública, en un juicio público, y hay un interés periodístico y un interés informativo en él. Entonces, lo que se va a acabar discutiendo en el fondo es cuáles son los límites de la privacidad o de la persona que participa en un juicio de esta naturaleza, y qué tanto tiene derecho un periodista o alguien de hacer un trabajo sobre procesos judiciales. Uh-huh. Sí, en verdad entiendo que ustedes están siendo afectados y entiendo que naturalmente hay una afectación a ustedes, como los otros podrán decir que están también afectados, pero en sentido estricto es una discusión apasionante, porque también está el tema de que la libertad de expresión pues, es un derecho relativo, no absoluto. Totalmente, y eso lo entendemos. Ahora, el problema que nosotros estamos afrontando específicamente con los litigios de daño moral es que se están ventilando en la Judicatura del Distrito Federal, y los jueces del Distrito Federal, desde que salió presunto culpable, se sentían agraviados, pero no solamente se sintieron, sino se expresaron agraviados. Entonces, si bien el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF decía, nos ensuciaron la cara a los jueces, estamos afrontando el tsunami de presunto culpable. El Comité de Ética del Distrito Federal, de la Judicatura del Distrito Federal, también hizo una resolución donde dice que presunto culpable es una película editada, mañada, y que además era simplemente una estrategia mercadológica. Entonces, en ese sentido, nosotros cuestionamos que podamos contar con un juez imparcial. De alguna forma son juez y parte. Déjame preguntarte cuestiones que imagino técnicamente. Puedo estar, por supuesto, equivocado o ver las cosas de otra manera, pero a ver, técnicamente te pregunto. El hecho de que haya tenido el caso de Toño Zúñiga un desenlace, y ese desenlace lo haya colocado como libre de responsabilidades en relación a la acusación original, que todos hayamos visto lo que pasó. El hecho de que los actores que hicieron esto posible de una manera y de otra manera estén ante nuestra vista, ¿es daño moral o es, pregunto, la responsabilidad que estos personajes deben tener respecto a un caso que es público, como todos los casos deben serlo? No sé si me entiendas, o sea, estamos ante algo que significa, entonces mejor, ellos hicieron todo lo que hicieron y que nadie se entere. El hecho de que lo haga público no evidencia su responsabilidad también. En fin, ¿en qué estamos en ese sentido técnicamente?
Es una pregunta muy interesante porque uno puede decir, bueno, si hay agravio, es decir, sí quedan mal, ¿no? Quedan mal parados los funcionarios que aparecen en el documental. Ahora, ¿eso es culpa del documental o de su actuación? ¿No? ¿Es culpa de la conducta o del espejo? Exactamente. Exactamente. Entonces, un estándar muy importante es si hay falsedad o no en el tratamiento de la información en el documental. Uh-huh. Nosotros fuimos muy cuidadosos de no hacer apreciaciones, opiniones. Y fíjate qué interesante, Javier, que en audiencia del miércoles el testigo, que su argumento central en la demanda es presunto culpable, está alterando la realidad y me está poniendo como un mentiroso. Cuando yo le pregunté en audiencia que se había visto el documental Presunto Culpable, él contestó no. Ese es un dato. Pero vamos a partir de algo, Laida. Lo va a ver, seguramente ahorita ya lo vio, pero la pregunta que yo te hago, Laida, es, ¿el testimonio de ese personaje no fue ante los ojos de todos y ante el Ministerio Público y ante el juez un testimonio falso? Yo no quisiera calificarlo. Yo lo que creo que resalta el presunto culpable son las inconsistencias que había en el testimonio y la crítica que creo como documental se está haciendo es que con un testimonio contradictorio, con un testimonio guango, se puede condenar a 20 años de prisión a una persona. Y eso no le conviene a nadie, a ningún ciudadano mexicano, porque uno entra en el riesgo de meter inocentes en la cárcel, pero además le da el mensaje a la policía que no tiene que hacer ningún trabajo de calidad, y esa es la policía que tenemos hoy en México. A ver, una pregunta final. ¿Qué podría pasar, digamos, viendo que puede haber aquí un acto de justicia discrecional? ¿Qué podría pasar con ustedes? ¿Qué podría pasar con el documental? Que lo retiraran, que ustedes tuvieran que pagar un dinero, porque pues híjole, a lo mejor aquí lo único que falta pues es que se dé dinero. Digo, no es que se vaya a hacer, pero a lo mejor en el fondo pues es como aquella máxima de la película, ¿no? Laida, show me the money, ¿no? Pues mira, justamente es algo que no te puedo contestar porque en el Distrito Federal coexisten dos legislaciones, una que es una ley especial para daño moral en casos periodísticos donde tiene un tope, pero subsiste un artículo del Código Civil que no tiene tope, entonces dependiendo de lo que quiera aplicar los jueces, puede haber tope o no tope y es discreción de ellos plantear la sanción. Claro, o sea, es un asunto que puede tener varios derroteros. Te pregunto, Laida Negrete, ¿qué va a pasar o qué debiera pasar la semana que entra? Ya nos decías, porque esto lo déjame adelantarlo, porque si lo escuchamos, de que ustedes quieren videograbar la reunión, y ahí nos quedamos. Videograbar o audiograbar las audiencias subsecuentes. La siguiente audiencia es en septiembre. Entonces, son juicios muy fragmentados. Pero lo que nosotros estamos argumentando es que queremos tener un registro fidedigno de la audiencia. Gracias, Laida Negrete. Adiós. Hasta luego.